Buenas tardes. Bueno, soy Juan José Auza Ruiz de Guila, nacido en la ciudad de Burlada, el 27 de febrero de 1945, que ya ha llovido desde entonces. Soy hijo de Cecilia Auza y de María Visitación Ruiz. Mis padres llegaron a Burlada por diferentes caminos. Mi madre vino, que se quedaron dos hermanas sin padres, ya que fallecieron, y vinieron a vivir a Burlada, que era en Burlada, detrás de la fábrica de Manaca, donde vivía entonces un juez de paz que se llamaba el señor Ozcoidi. Mi padre también era de la Ulzama, del pueblo de Iraizoz, y como en aquellos tiempos todo lo que había en casa era para el hermano mayor, pues mi padre era el pequeño, pues tuvo que emigrar y vino a trabajar a Pamplona. Ahí se conoció con mi padre, empezaron sus relaciones y se casaron el día que mi padre cumplió 32 años, que no hacía muchos meses que llevaban de noviazgo, pero mi padre le dijo: oye, a mi madre, que ya somos mayores, ya tengo 32 años, en aquellos tiempos eran años para estar soltero, y le dijo a mi madre, pero ¿cómo nos vamos a casar tan pronto si todavía no nos conocemos? Mira, si nos vamos a conocer, le dijo mi padre, ya nos conocemos. Si no nos conocemos ahora, después tampoco. O sea que mira, el día 12 de enero yo cumplo 32 años. Si nos casamos el día 12 de enero que cumplo 32 años, adelante. Y si no, pues oye, aquí paz y luego gloria. Y así lo hicieron, se casaron y fueron felices. Vinieron a vivir a Burlada, a la casa Valbuena, que ahí había entonces un piso vacío y lo alquilaron, donde era la casa mayor que había entonces en aquellos momentos en Burlada, porque era la primera que se bajaba de Pamplona por la Cuesta Veloso, y había una casa grande que le decían: ¿dónde vives tú? Yo en Burlada, en aquella casa grande que parece un cuartel. Pues allá es donde yo nací, y ahí es donde viví pues toda mi juventud. Ahí lo pasé yo muy bien, vivimos muy bien. Mi padre fue un gran emprendedor, enseguida empezó a trabajar por su cuenta, porque empezó a trabajar primero en una serrería aquí en Burlada, que era la serrería de Tabar, que me recuerda mucho cuando se incendió también, que era del padre de la Catali, José Ramón, Santiago Tabar, etcétera, etcétera. Empezó a trabajar ahí, se casó y empezó ahí a trabajar, pero claro, aquello había cantidad de racionamiento, era recién pasada la guerra, pagaban una miseria, y me parece que le daban un bollo de pan y 5 pesetas para el mes. Entonces con aquello digo, joder, esto no sé lo que vamos a comer. Ellos se casaron el 12 de enero y yo nací el 27 de febrero del año siguiente, del 45, ellos se casaron en el 44. Y entonces se empezó ya por su cuenta. No recuerdo gran cosa, sí recuerdo un poco más adelante, pues que, y por lo que me han dicho, se compró una bicicleta, le puso una parrilla delante y otra detrás, y empezó a vender pescado por los pueblos. Dice, entonces había mucha escasez de todo, pero en mi casa, gracias a aquello, no faltó nunca nada de comer, porque mi padre iba a los pueblos y en los pueblos siempre hay muchas cosas, que si huevos, que si jamón, que si tocino, que si la matanza del cuto que mataban todos, pues cambiaba pescado por carne. Y luego había el extraperlo, que le decían entonces, café, bueno, de muchas cosas que no había aquí, y se traían de ahí de los pueblos y que cruzaban la frontera, y había mucho extraperlo había. Y gracias a eso, pues, bueno, pues en mi casa se vivió siempre pues relativamente bien. ¿Era pescado de río o de mar? De mar. Era todo pescado pues que compraba aquí en la lonja que habría entonces en Pamplona. Yo muy bien no me acuerdo cómo era la lonja, pero de ahí cogía el pescado y llevaba a los pueblos. Entonces se pisaba con una romana, que aquella romana creo que todavía está en mi casa, la que pesaba mi padre. Y el pescado con unos platos y con aquella balanza romana que corría por un eso, que ahora ya mucha gente ni la conocerá de los jóvenes. Bueno, sí, porque se suele ver en los sitios de exposiciones de cosas antiguas, pero si no es muy difícil.
Y de ahí empezamos a tirar para adelante. Cuando mi padre ya aquello le fue un poco decente, un poco bien, montó una pescadería en Villava, en la calle El Rosario. Y allá iba todos los días, entonces ya le empezaban a traer el pescado de San Sebastián, y de ahí empezó subiendo, subiendo, subiendo. Después de allá montó una lechería en Villava. Cuando la lechería fue funcionando, traspasó la pescadería y siguió con la lechería. De Villava se pasó a Burlada también, montó otra lechería en Burlada, que entonces era donde está el bar ahora, donde estuvo el bar Unzu, donde la antigua casa de la Evarista, que le decían, que era hermana del párroco de Burlada, don Basilio Armendáriz, que fue el que me bautizó, confirmó, comulgó y casi casó, no porque ya se había muerto cuando yo me casé, pero bueno, ahí puso una lechería, que no había tampoco en Burlada entonces había, no sé si era entonces o después, había una señora que tenía un nombre un poco fuerte, que le llamaban la Gran Dios, y era en la calle Santa Quiteria, en un chalet que había, ahí también esa señora, no sé yo si se empezó antes o después. Y después sí que vino otro lechero también a Burlada, que fue Urbano, que estaba en el rincón de Casa Garralda. Ahí es donde había un rincón y una tienda grande de comestibles que montaron después, y en ese rincón estaba otra lechería. Y de ahí mi padre ya cerró la lechería de Villava y se quedó la de Burlada. Pero como era, pues eso, muy emprendedor y le gustaba siempre ir a más, pues entonces se decidió a montar un bar. Un bar que en aquellos momentos pues no llamaba un bar, era una taberna. Y fue pues aquí en la calle Mayor de Burlada, que en la calle Mayor de Burlada era casi digamos desierta, entonces casi todo era tierra y árboles. Había muy pocas casas, porque era pues aquí el que llamaban el chalet de Agudo, que estaba en la esquina de donde está ahora la primera casa que hay entrando donde la estatua, esta de los bailarines que han puesto en Burlada. Enfrente había donde vivía el administrador, digamos, el que llevaba la finca y las cosas de Agudo, y a continuación había un pajar, o como pajar y unas cosas. O sea que primero estaba el chalet de Agudo, sí. A continuación... Como una caballeriza, una cosa donde guardaban... Una caballeriza. Sí. Y a continuación la casa de Iturria. A continuación un pajar. Un pajar. Que salía un poco, era el chalet, hacía una entrada, ahí, o sea, estaba en ese lado, estaba el chalet, hacía una entrada y una salida, y a la salida estaba, como digamos, el pajar, un caserón grande, también de 2 pisos, vacío. Y pegado a eso estaba el centro carlista, o el centro republicano. El centro republicano. El centro republicano, sí. Y en aquel momento la carbonería ya iban a cerrar, porque un hermano, el mayor de los hermanos, ya no sé por qué, o no le gustaba ya el sitio, se iban a cambiar a la calle Nueva, que les parecía más céntrico, entonces se quedaba vacía. Y de ahí mi padre alquiló esa bajera a una señora... La carbonería. La carbonería. Alquiló la carbonería hubo que transformarla todo, porque ya podéis imaginar cómo puede ser de carbón a una taberna, y entonces se preparó con un par de albañiles que eran aquí muy famosos de Burlada, que uno era un tal Ladis, que vivía en la calle La Fuente, y otro era un tal Marino García, que fue también jugador de Osasuna, vivía también en la Casa Balbuena, y entre aquellos 2 albañiles y mi padre montaron entonces la que era la taberna. Mi padre, como era de la Ulzama, pues le puso el Tokiona. Pero claro, el nombre de Tokiona pues le gustaba a la gente, pero como estaba tan lejos, decían, joder, Cecilio, que se llamaba mi padre, decían, ¿sabes que me abrir un bar allá abajo? ¿Dónde? ¿Donde la Muga? Y tiene que estar un poco loco, porque fíjate a dónde se ha ido, si aquello es el final de Burlada, la Muga, ¿cómo? ¿Quién va a ir hasta allá a tomarse un vino? Pues tanto le llamaban Tokiona como la Muga al bar. Y bueno, pues ahí estuvo mi padre 25 años hasta que se cerró, porque ya no daba para más, ya iba a desaparecer la casa, que ya antes de desaparecer la Renault la rodeó, no hubo arreglo en comprarla la Renault, y entonces se quedó ahí, digamos, encajonada un poco. Y bueno, vamos a situarnos un poquitín en Burlada.
bajando de Pamplona, como hemos dicho ya antes, lo primero que nos encontrábamos era la casa de Balbuena. La casa de Balbuena era una casa muy grande, que entonces en aquellos tiempos era de lo mayor que había en Burlada, que tenía 3 alturas, por la parte de delante eran entre suelo y 2 alturas, pero atrás se llamaba más bajo porque tenía bajeras, pero que se podía entrar por la parte de atrás. Entonces, mirándolo de atrás era bajera y 3 pisos, en la cual en los 3 portales había derecha e izquierda por 3, 6, por 3 portales, 18 pisos, en los que vivíamos pues un bloque de los de Burlada, bastante hermoso entonces. Y en la misma casa teníamos también la casa que fue donde se hicieron los trillos, los primeros trillos, de un tal Villanueva, María y Villanueva. Después en la misma casa donde se hacían los trillos, ahí se cambiaron las bajeras de un costado de la casa, que digamos, porque en un costado de la casa había serrería y en el otro lado al final había afilador, que era el que afilaba todas las sierras de todo Navarra por aquí alrededor, porque debía ser buen afilador, que era el afilador Julio López. Y de ahí había un pequeño hueco por donde se bajaba a detrás de la casa, y a continuación ya empezaba una huerta hasta la esquina de donde se entra ahora la Madalena, hasta el Amor de Dios, que entonces era una casica pequeñica, no la que tienen ahora, una casica pequeñica donde daban clases, donde yo acudía ahí desde Parvulico. Y la casa esa era pues una de las casas parecida a lo que es ahora Zabalza, pero más pequeño y sin plásticos, donde se criaban las verduras y donde servían en la plaza ellos. Y ahí era la casa de la Cabe, que el más joven, que ya era mayor, claro, la nuestra, era un tal Jorge, que todo lo de atrás era también del chalet de Agudo. Y detrás, todo eso era campo ya. Todo era campo, sí. Después, detrás del chalet de Agudo había un seto muy grande, donde llegaba pues hasta la esquina ahora de donde está pues la Caixa. Hasta esa esquina llegaba el seto, pero bastante metido adentro, porque detrás de eso, porque adelante, donde está en la casa que se hizo adelante, eso pertenecía a Uranga. Y lo de atrás pertenecía a Tabar, donde en sus tiempos hubo una serrería, en la cual mi difunto padre pues trabajó pues no sé si un mes o 2 o 3 habría trabajado como mucho, pero trabajó más. Y ahí había una casa también, después una casa muy maja, entrando por ejemplo ahora de la Caixa, también ahí en la parte derecha, ahí había una casa muy maja, también entonces bastante grande, que donde vivían los de Tabar y donde tenían también alquilados pues 2 o 3 familias. Ahora, a continuación de esta casa de los de Tabar, que estaba bastante metida dentro, digamos, en el callejón, hubo también en la casa de Tabar hubo una litografía, que hicieron litografía del norte, pero claro, eso fue ya después, pero también hace muchos años, y pegaba eso, estaba ya saliendo más otra vez para la calle, a la par de la calle de lo General, estaba el Círculo Carlista, en el cual, pues, yo de los primeros que conocí, pues fue un tal Egea, padre de los que ahora creo que aún está en el ayuntamiento, etc. Y a partir de ahí había una villa, un chalecito otra vez pegado también, en el cual vivió don Germán muchos años, que fue profesor de las escuelas de Burlada, donde vivía también con una tía suya que era hermana de la Evarista, también hermana del cura don Basilio Armendáriz. Ahí vivimos, tenían un jardinico por delante, y ahí vivían también, unos vivían en el primer piso y otros en el segundo. En el segundo estaba la familia Purroy. Posteriormente eso llegó a ser la panadería Arto. No, la panadería Arto estaba más a la derecha, más adelante. Más adelante. Sí, sigo explicando un poco eso. A continuación del chalecito este, había otra vez una entrada como muy grande, y teníamos como un molino, que el molino debió ser de los molinos de Goñi. Y a continuación del molino de Goñi, también ahí en el mismo hueco que tenían grande, estaba la panadería de Arto. Y a continuación de la panadería de Arto, ya, pues yo mucho no recuerdo, pero había también hubo en la otra esquina,
en la cual al final pasó a ser la primera caja de ahorros de Burlada, que ahí es donde estaba, pues el nombre no me acuerdo, pero el señor Goñi. Y a continuación de eso teníamos por detrás como un callejón rodeado de una tapia. A la parte izquierda estaba la casa esta grande de Arto, y a la derecha teníamos una tapia, que esa tapia iba por todo, rodeando por todo por detrás, que venía a dar hasta en la esquina del colegio de las monjas, porque toda la callejuela de las monjas, que ahora es la variante de Burlada, la ronda de las ventas, pues ahí también era otro callejón, y a la derecha teníamos también todo tapia, y a la izquierda, derecha e izquierda, había tapia. Y ahí se cerraba un poco, digamos, el círculo ese. Y a la derecha ya venía la casa de Vivanco, que a la parte de atrás tenía un gran frontón, que eso cuando se abandonó un poco también solíamos ir ya a jugar allá a pelota, porque en la calle Mayor yo jugaba al fútbol y a pelota aquí, como digo, en la casa de Agudo, pero después ya, claro, ya fue poniéndose algo de circulación y ya no sé, ya había que andar con más cuidado, porque la casa de Balbuena también tenía 3 portales, y el portal 1 y el portal 3 eran las porterías, y jugábamos por la carretera del fútbol y metíamos los goles, uno era en la portería del 1 y el otro era en la portería del 3. Y ahí... ¿En el frontón de Vivanco se bailaba? ¿En fiestas? Algunas sí, pero muy tarde. Muy tarde fue, porque eso a lo primero tenían ellos, pues era particular, era Vivanco, y entonces pues estaba más que ellos. ¿Y después de Vivanco venía la Casa de las Aguas? Después de Vivanco había el chalet grande de Vivanco, que a la parte de atrás era donde estaba el frontón, y más atrás, a la izquierda, según se viniendo de Pamplona, más continuación a la izquierda, teníamos un depósito de las aguas, aguas mineralizadas, extraordinarias, que decían que eran, y yo aún me acuerdo el nombre, que decía aguas bicarbonatadas, sódicas y oduradas. Y ahí había pues como una especie de una cúpula, como la cúpula del Vaticano, de ese estilo así, pero en cristal, pero grande, y ahí era de las aguas. En tiempos ahí después se llenaban gaseosas y sifones, pero ya eso fue mucho después. Y a continuación de eso, pegado, estaba el bar de las aguas, que hacía esquina a la calle La Fuente. Y continuando de la casa, si nos metíamos en la aguacalle de la calle La Fuente, teníamos enseguida un edificio alto, bueno, alto no, de 3 o 4 de alturas, entonces, bueno, para Burlada era más joder, pero que se hicieron después, y debajo estaba la fundición de Vivanco. Ahí se hacía piecerío, y bueno, una fundición, lo que es una fundición, fundían el hierro y todo, unas puertas grandes, y pasabas y se veías allá el fuego, los críos olíamos ahí, pero joder, salía calor y todo, y eso ya continuaba para ahí, y al final de eso había una fuente que decían que era buenísimo, donde casi todos los de Burlada íbamos en el verano a sacar agua de la fuente para beber agua del Rayo, entonces se bebía del Rayo para beber agua fresca. De ahí viene el nombre de la calle La Fuente. De la calle La Fuente. Y bueno, después de ahí también ya todo era campo, no había otras cosas. Después de ahí ya pasamos, que ya se hizo más tarde, porque eso era era todo campo, pasábamos ya un pedazo grande y veníamos a la calle Nueva, que en la esquina de la calle Mayor, metido un poco adentro, me recordaré, siempre había como un monumento ahí, pero de piedras. Una piedra grande con 2 o 3 pequeñas, tipo de una mesa hecho, y ahí solíamos jugar los críos y enredar, y a continuación de esa piedra, un poco más metido para adentro, estaba el estanco, que era de Gil, que era el estanco y tienda de comestibles. De la señora Dolores. De la señora Dolores. Y Romualdo, que se llamaba su marido, y 2 hijos que tenían, que ahora tiene el estanco también, una hija, la Paquita, y el otro, el que desgraciadamente nos dejó no hace mucho, que era Luisito Gil, o Luis Gil. Se puede decir entonces que el Bógar lo podemos situar en lo que era el estanco. No, el Bógar ya era una finca también cerrada, que detrás vivían Pedro Jesús, o Sant Esteban, los de Sant Esteban. Ah, sí. En la calle esa, sí. ahí vivían los Sant Esteban, en la calle, entonces era General Mola, creo que era, no estoy muy seguro, pero parece que sí. Y enseguida
había un chalet y hay un cerrado, que yo no sé si ese cerrado, no sé a quién pertenecería ese cerrado, porque ahí me parece que había higueras y todo, que salían a la cartera y cogíamos de críos los higos por encima de las matas, porque se salían, y ahí, yo creo que ahí entraban, pues el Romualdo y los del estanco tenían ahí entrada, porque ahí había también... Sí. ¿Qué recuerdas tú del Irati? Del Irati yo recuerdo pues bastante, porque lo que más me recuerdo es una vez, como he dicho ya antes, mi difunto padre montó una pescadería en Villava y cuando cerrábamos a mediodía pues cogíamos el tren para venir a comer a Burlada. Y yo era un crío y una de las veces pues que mi madre pues iba con mi madre, mi padre igual estaba pues en algún otro sitio y cerraba la pescadería mi madre, salía con ella y una de las veces llegaba el tren y qué paliza me dieron por aquello, porque me quise montar en el tren sin parar el tren. Y claro, me agarré y me resbalé y me caí. Y claro, me pasaron las ruedas del tren pues cerquita de las piernas. Y me arañé las piernas con el estribo y todo. Y claro, aquello fue mucho, el susto mayor y la paliza después tremenda. Y que no se sentaría mi padre, claro. Porque entonces lo que hacías estaba bien correspondido. Y me acuerdo, pues eso, el tren subía, pues eso, no me acuerdo si venía de Duarte y paraba ahí en Villava, donde estaba la gasolinera, que ahora ya no existe, donde estaban con la Baskonia, también hay, y de ahí tenía una parada y de ahí venía hasta Burlada, paraba en Burlada y después ya de aquí subía a la Costa Veloso. Y era un tren, pues bueno, en aquellos tiempos, pues majo, y a mí, pues el sermón que me dieron entonces por el accidente que pasé, que ya no se me volvió a ocurrir hacer aquello, el revisor le habló mi madre con él y le dijo que me echaría la bronca también, o sea que fueron todo el día fueron dos broncas, y bueno, me recuerdo del tren, pues que se llegaba aquí muchas veces cuando venía con un poco gente a la Cuesta Veloso y no podía subir la Cuesta Veloso. Entonces, una de las veces era una cuesta normal, después le hicieron mucho pedalte, pero aquello ya fue cuando desapareció la vía. Y claro, ahí llegaba, no podía, y de ahí tenía que venir para atrás, coger fuerza y otra vez para arriba. Y subía, y como de críos entonces poníamos clavos en la vía, cruzados, y nos hacía, pues pasaba el tren y lo machacaba aquellos los dos clavos, y era una cruz que teníamos que parecía como para colgarla. Y bueno, pues cosas así, de esas, poco más me acuerdo del tren, porque después ya desapareció bastante pronto desapareció. Me acuerdo de los cruces de Villava, y en Burlada también, que mi difunto padre una vez bajando de Pamplona, que entonces era con la bicicleta, que no había vehículos casi, pues se le metió la rueda de la bicicleta y estuvo a punto de caerse al río, porque salió despedido, al meterse la rueda de la bicicleta en la vía, salió despedido y bueno, llegó a casa todo marcado, aquello, pues yo muy poco, pero me queda conciencia de aquello porque era pequeño, pero me acuerdo del disgusto que fue terrible y que se podía haber caído al río y se podía haber matado porque contra la vía vino la cara marcada y sangrando y fue un poco... Hay una fotografía en la que apareces llevando una imagen de la Virgen con otros 4. ¿Nos puedes contar un poco algo sobre la vida religiosa de entonces? Sí, bueno, la vida religiosa de Burlada pues era, como en aquellos tiempos, supongo que en todos los sitios, pues bastante religiosa. Yo creo que, no sé, igual a lo mejor los que íbamos al Amor de Dios porque estábamos con monjas igual un poco más, pero en general todos, porque bueno, íbamos a Rosario todos los días, todas las tardes, a misa todos los domingos, entonces no había la que valiera la del domingo, no había misa los sábados, y vamos pues eso, pues muy a gusto todos a misa, los mayores, pequeños, yo creo que todos, y bueno, además recuerdas los tiempos que pasamos yendo al Rosario, que eran buenísimos, porque antes de empezar el Rosario pues íbamos todos pues media hora antes o una hora antes y hacíamos allá juegos, saltábamos a la una, saltaba la mula y jugábamos, bueno, todo lo que se nos ocurría allá y lo pasábamos pues muy bien, porque entonces Burlada era pues, como una familia, casi todos, porque ya digo, muchos no había, y yo me acuerdo pues de muchos de aquellos amigos de entonces, porque éramos amigos en Burlada todos, y lo pasábamos muy bien, y a misa íbamos pues todos, porque hubo, pues eso, Basile Armendariz era muy recto, pero era muy majo, y luego pues eso nos confirmó, nos bautizó, nos confirmó y nos dio la comunión a todos, pues le teníamos cierto cariño. ¿En qué parroquia hiciste la comunión y la confirmación? En la parroquia vieja.
la parroquia de Vieja de Burlada, que también allá pues era todo donde ahora, digamos, o un poco más atrás sería donde estaba el ayuntamiento viejo, allá estaba la parroquia, y detrás era también todo campo, detrás y delante. Delante estaba, pues bueno, yo recuerdo entonces una casa que me parece que está ahora, donde guardan las llaves de la iglesia pequeña que hay allá ahora. Enfrente estaba la casa de Pavoyé, que su hija era una chica muy maja, que fue digamos, de las manolas entonces que iban a los toros en Burlada, porque detrás de la iglesia se hacían las corridas de toros, corridas sí, porque una vez hasta vinieron los hermanos Marín, de Tudela, y los demás, pues, bueno, un torero que tuvimos también en Burlada, que era Zúñiga, un tal Zúñiga también, que no llegó a gran figura, pero bueno, toreó también, y después teníamos uno muy majo, que era el cómico, que era Pablo Cirauque, antiguo Pantasego, que fue el primero que vi yo torear en moto. Y bueno, pues estaba ahí, y después volviendo otra vez a la urbanización de allá abajo, pues estaba la casa de Pavoyé, a continuación unas casas viejas que creo que todavía están, y ahí estaba la cárcel, o digamos la perrera, que entonces al que se emborrachaba en fiestas y cosas, lo metían allá adentro y creo que, según decían, le pegaban un manguerazo hasta que se espabilaba, y allá lo dejaban a que se secaría hasta el otro día. Y ese era el castigo que tenían, eso, porque aquella cárcel, pues eso, era un cuarto pequeño, y no sé si sería con la manguera del agua y una reja y la puerta, pero algunas veces los críos pues íbamos allá a mirar y veíamos al que le habían encerrado asomándose por las rejas. En aquella época, ¿cuáles eran las casas agrícolas fuertes en Burlada? Las casas agrícolas fuertes pues eran Goyi y Uli. Eran las casas más fuertes de Burlada en cuanto a tierra, porque los demás, esos tenían casi todo Burlada, digamos, entre unos y otros. Los de Uli y los de Goñi eran los números unos de Burlada en cuanto a terreno. Las diversiones entonces eran, pues los juegos eran jugar al inque, jugar con las trompas, que entonces, después jugar a bolos, al triángulo, que poníamos allá bolos, o a veces 5 céntimos, porque los 5 céntimos y la ochena entonces eran mucho dinero, jugar aquello. Después al aro, que de donde quiera que sacábamos un aro, con un pedazo de alambre hacíamos una horquilla y correr al aro, y bueno, después a la una saltaba la mula y al escondite, y bueno, aquellas cosas, pues, y luego pues cuando hacemos algo de rabia, pues siempre le hacemos a uno, pues igual ponerle un bote con una cuerda colgando y medio lleno de agua, y cuando tocabas el timbre o el picaporte, y cuando abría la puerta, claro, se estiraba eso y le entraba el agua adentro, y alguna jodida de esas sí. Y luego, pues bueno, había también, como ahora también, pues luchar entre nosotros. Yo me acordaré, no se me olvidará nunca, aquí donde estaba ahora Capravo, todo eso era campo, y ya estaba la iglesia nueva hecha, pero íbamos todos los días al rosario, pero el primer banco no tenía para ponerse de rodillas. Me has dicho que ibais todos los días al rosario. Sí, todos los días al rosario. Algún día no podías ir, no ibas, pero normalmente todos los días. Y eso me acordé siempre nos queríamos poner, aunque era el peor banco, porque para ponerte de rodillas te tenías que poner en el suelo, y claro, entonces lo que se quedaba nadie de pie, pues nos poníamos en el primer banco, rezábamos el rosario, y después bajaba el cura, que estábamos allá quietos hasta que saldrían los mayores, todos los niños allá. Y estábamos quietos allá, que solía bajar entonces, que estuvo de coadjutor, ¿cómo era? Don Fernando. José Mari, y bueno, aquel ya nos hacía rezar alguna cosa, nos santiguábamos y salíamos, y claro, salíamos por orden, el del primer banco, y el primero salía, y el segundo, y el tercero así, pero salíamos a prisa, pero sin empujarnos, porque era la orden que teníamos.